saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, te encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Tu nombre, Padre. Decimos, Señor, tu nombre. Exaltamos tu santo nombre, Padre. Glorificamos. Esta noche, Señor, nos reúnes para que, Señor mi Dios, Padre, te demos a ti el culto, Señor, la alabanza, la adoración, la exaltación. Señor bendito, para que, Padre, estemos delante de ti. Estemos en tu presencia, Señor, porque tu presencia es mejor que la vida, Señor, tu presencia. Estar ante ti, Señor bendito. El estar, Dios mío, Señor, postrando el corazón, doblando el corazón ante ti. Padre, es algo que nos has dado como privilegio, como bendición, Señor, para que como pueblo, como remanente, como iglesia, Señor, Padre, estemos cada día, cada noche, en cada tiempo, Señor, tu presencia, Padre, invocándote, clamándote, intercediéndote, Señor, delante de ti, Padre, oyendo tu voz, Señor, oyendo tus palabras, Padre, que tú nos das, Señor, como bendición, como mandamiento, Señor Dios mío, como enseñanza, que tú nos das la enseñanza, tú nos das la palabra, Señor. Padre, gracias porque tus dichos nos dan vida, Señor.
tus dichos nos vivifican. Palabra, Señor, nos bendice, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por los hermanos, por todo aquel que está disponiendo su corazón, Señor, que está ante ti, Señor, mi Dios Padre. Señor, Dios mío, en esa disposición, Padre. Con un corazón que ahora se dispone, porque tú has venido, Señor, a ablandar nuestros corazones para que se dispongan. Tú has venido, Dios mío, a tocar nuestros corazones para que nos entreguemos a ti, Señor, y nos demos a ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. El Dios que nos convoca, el Dios que nos reúne cada noche para ministrarnos, para darnos su palabra, para impartir su santo consejo, porque el santo consejo lo necesitamos todos los días. Que Dios nos aconseje, que Dios nos esté hablando, es algo que nos bendice demasiado, nos, nos llena de lo que ciertamente es su verdad, porque ahí está su verdad. Y Él nos va llenando. Por eso el corazón se va llenando cada día más y más de lo que es la verdad de Él. Y nos va haciendo el Señor sobreabundar de su palabra. La palabra tiene que morar abundantemente en nuestros corazones. Dios es el que va llenando el depósito. Señor, porque cuando tú te dispones, pues Dios va llenando ese depósito, lo va llenando. Te va llenando el Señor de su palabra, esa palabra que es limpia, que es pura, palabra que está esparciendo el Señor en este último tiempo. No, no es una palabra contaminada, sino es una palabra que está siendo desatada en la pureza, en la limpieza, en lo que el Señor ha determinado. Por eso Él ha tratado con nosotros y nos ha metido en los procesos que Él ha definido para podernos también usar, porque es necesario que estemos purificados, que nuestras bocas, nuestros corazones estén limpios para que todo sea limpio, todo sea puro delante de nuestro Dios. Que no le mezclemos a la palabra lo nuestro, ni le añadamos, le vayamos a añadir nuestra carne o nuestro parecer. No, sino es lo de Él, lo del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo va mostrando y como el Espíritu Santo va desatando la palabra. Cuando está el Espíritu Santo, pues la palabra va fluyendo, lo de Dios se va dando a conocer, se va revelando más, lo de Dios se va manifestando, lo del Señor con poder y con autoridad, porque es el Señor el que lo va haciendo. Bendito y alabado sea su nombre. Así que abrimos la palabra en Nehemías, de Dios nos tiene ahí en el libro de Nehemías, digamos, escudriñando aquí en el capítulo 8. Anoche el Señor nos hablaba, poderosamente nos dio una palabra anoche acerca de esta porción de Nehemías capítulo 8, como el Señor toma aquí al sacerdote Esdras y Dios lo empieza a usar para impartir la palabra, para darla al pueblo, porque había un pueblo que se había reunido, un pueblo que se había juntado ahí para ese propósito de oír la palabra.
porque se había juntado el pueblo ahí como un solo hombre, como un solo hombre, o sea, unido, porque a eso Dios nos va llevando, como nos lo decía anoche, a eso nos va llevando Dios, a la unidad del Espíritu, a esa unidad. Y, y a través de lo que Él va haciendo, pues nos va el Señor poniendo en el corazón también el entendimiento para poder entender. Porque Dios nos da el entendimiento. Si Dios no nos da entendimiento, quedamos nosotros, hermanos, con el velo. Pero Dios es el que viene y nos da el entendimiento, el que quita el velo para que podamos nosotros entender. Entender. Nos da espíritu de entendimiento. El Señor pone ese entendimiento en su pueblo, en sus hijos, que el pueblo escogido, así como Israel fue escogido, porque fue escogido por Dios como pueblo, fue escogido por Dios como nación, como él nos escogió a nosotros también como iglesia, como la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Él, y que como iglesia, pues, Él se está impartiendo, como iglesia. Señor, sigue hablando, nos sigue hablando. Entonces vemos ahí en el verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo? Muy atento. Así estaban todos. Maravilloso cómo la palabra se abre y este sacerdote empieza a presidir, a ministrar la palabra. Fíjese que ahí dice desde el alba hasta mediodía. No fue ni siquiera una hora, eso fueron varias horas en las que estuvo Esdras delante del pueblo dándole la palabra de Dios. Porque a eso lo había puesto Dios, a dar la palabra. Para eso Dios lo había escogido, para eso Dios lo había honrado, para ministrar la palabra. Dios escoge sus instrumentos para eso y Dios les da la capacidad, porque las capacidades ungidas Dios las va impartiendo conforme a lo que es el propósito de Él. Entonces Él va ungiendo, Él va dando, Él va concediendo conforme a lo que es la gracia, conforme a lo que es el llamamiento. Entonces Dios le da esa autoridad, porque la autoridad Dios la delega, la autoridad Dios la da, Él imparte la autoridad, Él imparte lo de Él, la gracia ministerial, esa gracia ministerial que Dios le da a sus siervos para ministrar la palabra. Y, y que Dios pone en el corazón también la avidez, la diligencia, porque para lo de Dios se requiere diligencia. Todos estos restauradores, mis amados, eran restauradores que manifestaron esa diligencia, fueron muy diligentes en cuanto a lo que Dios les había ordenado, porque vemos la diligencia de Nehemías para hacer todo lo que Dios le había dicho. Y fue muy diligente y fue muy perseverante, porque se requiere esa perseverancia. Dios nos demanda el ser perseverantes y estar ahí siempre en lo que es esa función, en lo que es ese servicio a Él.
porque es el Señor el que nos ha llamado a un servicio, a una labor. Entonces requiere esa diligencia, siempre diligentes, siempre, no perezosos, no con el doble ánimo, no, no cayendo en el costumbrismo, porque muchas veces se cae en el costumbrismo y Dios no quiere que caigamos en eso. Dios por eso siempre nos está hablando para que estemos nosotros muy atentos, muy despiertos. Todo este pueblo estaba despierto, todo este pueblo, miren, mis hermanos, no manifestaba cansancio, sino lo que este pueblo estaba manifestando delante de Dios y delante de aquellos ministros era una disposición para oír la palabra de Dios, para escuchar lo que el Señor les venía a hablar, lo que el Señor les venía a notificar, porque había una palabra, los mandamientos, todo lo que está ahí en la palabra, todo el mandamiento de Dios, todo está ahí consignado en la palabra. ¿Cuántos se han despegado de la palabra? Y hablo de pastores que se han despegado de la palabra. Dios los ha puesto a presidir delante de un pueblo y muchos han caído, hermano, en filosofías huecas, en entretenimientos y lo que le transmiten al pueblo es eso, palabrería que no tiene eficacia, no se ve restauración, no se ve que el pueblo se sane, no se ve que el pueblo se levante de su condición, porque, porque están secos, mis hermanos, están desprovistos. No hay una comunión, no hay una comunión con el Señor. ¿Cuántos se han llenado simplemente de un conocimiento, de una teología? Y, y así ministran las cosas del Señor. Y están muertos, muertos espiritualmente. Y al estar muertos espiritualmente, pues el resultado en el pueblo va a ser igual. Va a ser igual. Entonces hay un pueblo que también está muerto. Hay un pueblo que no conoce a Dios, que no lo conoce. Hay un pueblo que está con las vendas que el enemigo ha puesto. ¿Por qué? Porque no está la revelación, no está la palabra iluminada. Y tristemente eso es lo que hoy se ve. Tanta sequedad que se ve hoy en la iglesia del Señor. Mucha sequedad. Y, y el pueblo está seco, muy dañado también. Pueblo muy dañado, porque los hombres han hecho mucho daño. Ese daño que se ha hecho, toda esa destrucción que ha venido, porque se ha desatado mucha destrucción, por dejar el mandamiento, mis hermanos, por dejar, por el mandamiento, porque se ha ignorado el mandamiento, se ha pecado, mis hermanos. Y ese pecado ha sido un pecado grave delante del Señor, pecado de desobediencia, pecado de rebeldía, porque esa rebeldía ha sido manifestada y, y no ha habido una sujeción a Dios, no ha habido. Se han apartado de Dios, del Espíritu Santo, y es lo que acontece, lo que sucede. Por eso el Señor requiere de restauradores, de instrumentos, hombres y mujeres que lo atiendan, hombres y mujeres que se le presten a Él, que se le entreguen a Él. Es lo que el Señor, mis amados, está en este tiempo levantando, porque Él está levantando en medio de sus remanentes, en medio de sus siervos, de un pueblo que no es mucho, pero es un pueblo que teme a Dios, es un pueblo que ama a Dios, es un pueblo que ha dispuesto su corazón para obedecer al Señor en medio de sus luchas, en medio de todas las debilidades, las flaquezas que pueden haber ahí en el alma, en la carne misma. Pero, pero lo lindo es que se han dispuesto, lo lindo es que han atendido la voz del Espíritu Santo, han escuchado al que está hablando desde los cielos, al que está
llamando, porque hay un llamado de Dios. Es un llamado. Ese llamado Dios lo está haciendo para este tiempo. Y que nosotros no podemos, mis hermanos, cerrar el oído a ese llamado. No, de ninguna manera. Porque así como nos lo decía el Señor anteriormente, pues él vino a abrir los oídos para escucharlo, para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para oírlo, oírlo. Y al oírlo, pues mis hermanos, disponernos, obedecerle, someternos, tomar la cruz, negarnos, porque Dios nos está llevando cada día a eso, una negación. Fíjese que nos está llevando a eso, mis hermanos, a negarnos a tantas cosas que podríamos quizás en este momento podríamos estar haciendo otras cosas, podríamos estar entretenidos viendo televisión y o estar por allá visitando quizás la familia o los vecinos o tantas cosas que muchas veces nos entretienen. Pero mire cómo el Espíritu Santo está haciendo, mire cómo Dios nos viene, mis hermanos, nos viene formando de una forma tan gloriosa y que ahora Dios nos está llevando a que lo atendamos a Él. Por mucho tiempo no lo atendimos. Ahora vemos que el Señor nos está restaurando, nos está el Señor convenciendo, porque hay un convencimiento que Dios ha venido a derramar, hay un convencimiento que no es humano, que esto no es que el hombre que aquí quiera convencerles, no, mis hermanos, del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo, el que nos está convenciendo, que está poniendo convicción, y el mismo Señor que nos anhela, porque Dios te anhela. Hay un anhelo del Señor, un anhelo que Él tiene por ti, sé lo que Él tiene por ti, por tu vida, porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y Él te anhela. Él anhela tu comunión, Él anhela que tú estés cerca de Él, cerca del Señor. Él anhela eso. Él anhela que nosotros, mis hermanos, le escuchemos, como también Él anhela que nosotros al invocarle, pues Él también anhela oír tu voz, oír, escucharte en la intercesión, oírte en el momento en que estás ahí, en una comunión con el Señor, en una oración íntima con Él, porque es el deseo del Señor, es el corazón de Dios. Por eso el Señor nos está enseñando a redimir bien el tiempo. Mire cómo nos está enseñando Dios, porque nos está enseñando a redimir bien el tiempo, a que sepamos redimirlo. Y nos está dando comprensión de los tiempos, el Señor. Por eso nos está dando ese entendimiento, esa comprensión de lo que son estos tiempos. Estos tiempos no son para malgastarlos, estos tiempos no son, mis hermanos, para desaprovechar y para invertir en la carne. No, mis hermanos, este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo glorioso, es un tiempo que Dios planificó, que Dios escogió para que nosotros, mis hermanos, nos dediquemos a las cosas del Señor, nos dediquemos a Él y le sirvamos, le sirvamos, porque Dios quiere que le estemos sirviendo, que estemos ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en la meditación de la palabra, todo el tiempo, mis hermanos, escudriñando la palabra, que antes la palabra estaba cerrada, ahora la palabra se abre, ahora la palabra es dada a conocer, los misterios del reino son dados a conocer, mis hermanos, cómo Dios ha venido a revelar su reino, a revelar su palabra, a revelar su precioso evangelio. Y vamos entendiendo más. Tú empiezas a escudriñar las cartas apostólicas y empiezas a entender más, a comprender más. Y Dios empieza, mis hermanos, a revelar el espíritu de lo que es la palabra, las profundidades, tantas cosas que el Señor nos empieza, mis hermanos, a mostrar, porque Dios hace que lo de Él se manifieste en un pueblo fiel, en un pueblo fiel. Cuando Dios está agradado, Él se imparte abundantemente en un pueblo fiel, un pueblo que le expresa al Señor devoción, que le está expresando al Señor amor, con hechos, porque es con hechos, no es con palabras, sino con hechos.
con los hechos diarios de tu vida, una devoción diaria, una piedad diaria, el amor que se manifiesta diariamente, diariamente, un amor que permanece, porque es eso, mis hermanos. Dios quiere eso, que lo de Él permanezca y nosotros permanezcamos en lo de Él, estemos en lo de Él, estemos consagrados, porque es lo que Dios está levantando, un pueblo consagrado, un pueblo dado, que se entrega voluntariamente en este tiempo, mis hermanos, voluntariamente, porque a eso te está llevando Dios, no es nada forzado, no es nada, mi hermano, donde esté el yugo del hombre ahí, forzándote, donde esté el yugo del hombre, imponiéndote, porque en otro tiempo estaba ese yugo, en otro tiempo tú vivías bajo los yugos de los hombres, de los reinos de los hombres, porque los reinos de los hombres se han metido a la iglesia, y los que reinan son los hombres, mas no es Dios. Tristemente así ha sucedido, tristemente así ha acontecido. Pero Dios está librando a sus hijos, a sus siervos de esos yugos pesados, para que ahora estés bajo un yugo que no es pesado, el yugo de Cristo, que es liviano, su carga es ligera y su yugo es liviano. Y así de esa manera el Señor, mis amados, lo está haciendo, lo está impartiendo grandemente, poderosamente, y que Dios nos está dando ese amor, ese enamoramiento, nos está dando eso el Señor. Es algo que está pasando en los corazones, que Dios ha venido a desatar un enamoramiento por Dios y por lo que es también su preciosa palabra. Y Dios está restaurando esa parte ahí, mis hermanos. Por eso en este tiempo se ha desatado en tu vida una mayor hambre por la palabra. Tú quieres comer palabra. Tú quieres cada día ingerir la palabra. Y ahí está ese deseo vivo en tu interior. La palabra, el alimentarse diariamente de ese pan de cada día, de ese pan que nos lo está dando el Señor, el pan diario que es la palabra. ¿Qué es la palabra? No es el pan natural, no es ese, es el pan espiritual. El Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a pedir ese pan, el pan diario. Danos hoy ese pan. Y es hoy, cada día, necesitamos el pan de vida, necesitamos la palabra, necesitamos el alimento espiritual. Y Dios nos está dando, mis hermanos, ese alimento espiritual. Y sobre todo nos lo está revelando, mis hermanos. Porque mire cómo Dios empezó a hacer entender todo este pueblo. O sea, sobre ellos cayó esa gracia de entendimiento, sobre todos ellos, tanto hombres como mujeres y todos los que podían entender. Cayó una gracia de entendimiento, estaban atentos, atentos, mis hermanos. Usted sabe que es de estar desde que raya el alba, o sea, desde el amanecer, desde que empezó a clarear el día. Desde ese amanecer ellos estaban ahí dispuestos, reunidos. Todo ese pueblo estaba ahí reunido, mis hermanos, en la plaza. Y todos ahí, expectantes, expectantes. Y, y con los ojos puestos en el libro, con los ojos puestos y con los sentidos, mis hermanos, con los sentidos de las cosas del Señor, ahí poniéndole sentido a lo de Dios, porque eso es lo que verdaderamente, hermano, lo que Dios aprecia es eso, cuando nosotros valoramos, cuando nosotros apreciamos verdaderamente lo del Señor, la palabra, la valoramos, cada consejo, cada palabrita que nos está dando, mis hermanos, y la recibimos con gozo y la recibimos con amor, la vamos recibiendo, aún la exhortación, cuando el Señor nos confronta y Él lo va haciendo con su amor, nos va hablando. Entonces el que ama a Dios y el que ama la palabra, pues la recibe con gran solicitud, con gran solicitud. Y, y cuando, hermano, ahí está esa solicitud, pues se sabe que el Señor viene sobre los que lo anhelan. Ahí el Señor derrama su gloria. Ahí el Señor derrama su presencia. Ahí derrama su bendición. Ahí desata su bendición. Ahí queda, mis hermanos, lo de Él. Se manifiesta lo de Él. Él deja bendición tras de Él.
y hay una gloria que Él empieza, mis amados, a derramar, a desatar en un pueblo que está bien dispuesto, en un pueblo, mis hermanos. Siempre el Señor hace eso, hermano. El Dios poderoso ha manifestado a través de los siglos, ha manifestado esa bondad. Esa bondad la ha manifestado, porque todo aquel que le busca, le halla, le halla, le halla, porque le está buscando con todo su corazón le está buscando. Todo aquel, mis hermanos, que va a la palabra y le escudriña, ahí va a encontrar esos tesoros, va a encontrarlos, los va hallando cada día, el tesoro de lo que es la revelación, de lo que es esa, ese mandamiento santo. Entonces uno queda perplejo ante eso. Este pueblo quedó perplejo ante eso. Y ese pueblo, hermano, se humilló. Vemos cómo el pueblo se humilla, cómo el pueblo es tocado con la palabra, es tocado porque fue tocado profundamente en sus corazones. Como este pueblo levanta las manos, como este pueblo se postra, porque todos se postraron en una reverencia, mis hermanos. Qué lindo cuando se ve un pueblo reverente. Qué poderoso es eso cuando se ven vidas que manifiestan reverencia, respeto por las cosas del Señor. Cuando aún, mis hermanos, los niños empiezan a manifestar una reverencia y desde temprana edad empiezan a manifestar esa inclinación por Dios, esa inclinación por el Señor y empiezan a amarlo de Dios, empiezan a degustarlo de Dios y los vemos en la alegría de estar en la congregación, en el gozo de estar reunidos como iglesia, congregados como iglesia. Qué lindo cuando se empiezan a levantar en un ambiente santo, en un ambiente donde se habla de Dios, donde se predica a Dios, donde se proclama a Dios, donde se adora a Dios, donde mis hermanos, el pan diario es Dios, todo lo que se manifiesta en la administración, en la adoración, en la alabanza, en el servicio, en todo lo que es, hermano, el culto, ese culto cuando se le da a Él con todo el corazón, con toda la atención, mis hermanos, la dedicación. Qué lindo cuando uno ve una vida dedicada, cuando ve esas personas dedicadas, dedicadas a Dios, enamoradas del Señor, enamoradas de Cristo, sirviéndole a Cristo con gran diligencia, y le sirven, y le sirven, y siempre tienen en su corazón ese gozo, y en sus bocas tienen siempre esa alabanza, siempre la tienen ahí, y siempre están alabando al Señor, y siempre están bendiciendo al Señor, y lo están adorando, porque se sienten honrados y honradas de que el Señor les haya escogido, de que el Señor les haya dado labores, les haya asignado labores para servir. Y vemos eso, mis hermanos, vemos que vemos el fruto, ese fruto que glorifica a Dios, un fruto que se hace manifiesto en sus siervos, en sus siervas, fruto de servicio que se le da al Señor con amor, y cada día hay un amor para servirlo, cada día, cada día, cada día, cada día, y mis hermanos, y vemos cómo el Señor va renovando, porque Él va renovando en sus siervos las fuerzas, cómo las va renovando, cómo Él va haciendo, cómo el Señor va desatando sobre sus hijos ese aliento, esas fuerzas nuevas, estando en la presencia, mis hermanos. Vemos cómo esas cargas se quitan, todas esas cosas se van, todo ese peso se va, todo eso que es abrumador se va, toda esa influencia aún demoníaca. El Señor empieza, mi hermano, a limpiar el ambiente, a limpiar los aires. El Señor empieza a hacer una obra poderosísima, porque ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Dios Todopoderoso impartiéndose gloriosamente, mis hermanos, poderosamente, sobrenaturalmente, porque cuando la obra de Dios Él se imparte,
propósito es de Él. Entonces Él se revela, Él se manifiesta y hay un respaldo, mis hermanos, porque cuando Dios llama a su siervo lo respalda, como Dios tenía a mis hermanos, sobre Esdras tenía, Señor, su respaldo, y ahí estaba respaldándole. A Nehemías les estaba respaldando al Señor en la reconstrucción del muro, y había un respaldo de parte de Dios, y el Señor manifestó siempre sobre ellos lo de Él, porque les delegó, les impartió, y les dio gracia, así como Dios le puso gracia a los apóstoles y les dio autoridad a ellos, porque Dios les delegó esa autoridad. Como el Señor le delegó la autoridad al apóstol Pedro, el Señor le dio esa autoridad, le dio las llaves, porque cuando le entregó esa llave, les estaba entregando una autoridad, algo que le delegó el Señor en el reino. Y fue el instrumento que Dios toma de una forma tan gloriosa y dando cumplimiento el Señor, dando cumplimiento a lo que Él había ciertamente prefijado con la vida del apóstol Pedro. Vamos a ir al libro de los Hechos un momentico. Libro de los Hechos. Vamos a escudriñar acá en el capítulo 2. Aquí vemos el gran mover del Espíritu Santo, cómo, cómo todo empezó acá con la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y cómo se impartió poderosísimamente el Espíritu Santo, porque vino un ungimiento, vino una llenura, porque después de que ellos siguieron la instrucción, siguieron el mandamiento de quedarse ahí, en aquel aposento alto, en la oración, la intercesión, porque Dios les dijo que se quedaran ahí quieticos hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y Dios los llenó, Dios cumplió su promesa, vino el Espíritu Santo con poder, sopló con poder, viento recio descendió sobre todos los que estaban, hermanos, reunidos, bueno, llenos, y se desató un denuedo glorioso, sobrenatural. Y dentro de eso estaba ahí Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo. Y como Dios cumple así lo que él había antes determinado, en su santo consejo, en lo que él había dicho. Y cómo toma al apóstol Pedro como ese instrumento hermano, abrir la puerta, para desatar esa palabra, porque se desata una palabra llena del poder del Espíritu Santo. Mire la eficacia de la palabra cuando está llena del Espíritu Santo. Hay eficacia, mi hermano, porque no es una letra muerta, sino es palabra viva, palabra que va a tocar corazones, palabra que cambia vidas, porque hay un poder sobrenatural, un poder transformador, un poder restaurador que se desata, que se desata en los corazones y se empieza a ver los cambios y se empieza a ver cosas que antes no se veían, que no se manifestaban, se empieza a desatar en muchas vidas, mis hermanos, un despertar, un rearguir, porque es lo que empieza a acontecer, es lo que empieza a suceder. Así, así Dios lo hace, mis hermanos, así de esa manera. Y vemos aquí en el capítulo 2 de Hechos, verso 22. Dice acá el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Dice, varones israelitas, oíd esta palabra, oíd estas palabras. Porque mis hermanos siempre exhortaban a los apóstoles a oír la palabra, a escuchar la palabra. Siempre, mis hermanos, ellos estaban llamando al pueblo a ello, a atender las palabras del Señor, a que le pusieran mucha atención a lo que Dios estaba hablando, a que no ignoraran, mis hermanos. Por eso, si Dios nos pone a presidir, si Dios nos pone, hermano, en un lugar, en un púlpito, así como estaba Edra en un púlpito, mis hermanos, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos pone ahí? No es para entretener, no es hermano, ponernos a echar chistes o a hablar
o hablar vanidades, no. Es para que nosotros transmitamos la palabra de Dios, para que nosotros se la demos al pueblo. Para eso, mis hermanos, con temor y temblor, porque así es que tenemos que transmitir la palabra, mis hermanos, porque el que está hablando es Dios, no el hombre, es Dios, el Señor, el Espíritu Santo, porque ahí el Espíritu Santo viene y llena, cómo el Espíritu Santo empieza a hablar, cómo el Espíritu Santo viene y le toma la boca al apóstol Pedro, cómo el Espíritu Santo hace que el apóstol Pedro empiece a citar versículos de la palabra, en la revelación, mis hermanos, en lo que Dios le estaba revelando en ese momento. No era un bosquejo, no, de ninguna manera, no. Era la palabra iluminada. Era la palabra iluminada. La palabra revelada. Sí, mis hermanos, porque Dios llevó a estos siervos a tener una comunión con la palabra. Vemos como los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración. Ellos estaban dedicados a la palabra, estaban llenando esa palabra. Por eso en esa llenura tuvieron, hermano, la bendición de poder dar, de poder compartir, de poder impartir lo de Dios a aquellos que necesitaban escucharlo, necesitaban oírlo. Y aquí le está diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios dentro de vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí vemos que había un pueblo que estaba oyendo, hermano, un pueblo que Dios le había congregado ahí al apóstol Pedro, se lo había congregado. Había una asamblea santa que estaba ahí reunida para escuchar la palabra de Dios, para oír el mensaje divino, el mensaje santo, lo de Dios, porque lo de Dios estaba ahí en ese momento, hermano. Lo de Dios estaba desatando, la gloria de Dios, el poder de Dios por medio de esas palabras estaban fluyendo poderosamente, estaban penetrando en los corazones, porque cuando Dios habla, la palabra entra al corazón, entra como esa espada doble filo que penetra a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, mis hermanos. Comienza el Señor a redarguir, comienza el Señor a través de la palabra a confrontar, comienza el Señor a través de la palabra a manifestar la luz, porque esa luz se manifiesta, mis hermanos. El pueblo estaba en una oscuridad y vino la luz. El pueblo estaba en tinieblas y ahí la luz se manifestó. El pueblo estaba en confusión y ahí la luz se hizo manifiesta. La gloria de la palabra, porque la palabra es esa lumbrera, la palabra, esta lámpara, esa lumbrera que ilumina, que revela, que nos muestra por dónde debemos andar. Nos va mostrando el Señor, nos va el Señor instruyendo por dónde es que debemos andar. Nos va dando el Señor el mandamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer el Señor? Nos va revelando, nos va advirtiendo el Señor. Nos da advertencias también, mis amados. Y es lo que Dios va hablando, lo que Dios va diciendo. Y como el Señor, mis hermanos, Espíritu Santo, empieza a revelar acerca de lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo a través del ministerio del Señor Jesucristo, las maravillas, de las señales, porque cuando Él estuvo en la tierra manifestó, mis hermanos, esas maravillas, esos prodigios se hicieron manifiestos, dando libertad el Señor, libertando a toda persona que estaba bajo el control demoníaco. Y vino el Señor a libertar, y vino el Señor a hacer proezas que fueron, hermano, manifestadas a los ojos de aquellos que estaban siguiendo al Señor, que habían sido elegidos para seguirlo, para estar con Él, escogidos para estar con Él. ¿Cuánto vio Pedro? ¿Cuánto, mi hermano? ¿Cuánto vio los hechos de Jesucristo? Todo lo que vio, la manifestación de Él en su poder, también en su vida, en lo que fue su vida, en lo que fue, hermano, su carácter, el carácter del Señor, como fue manifestado delante de ellos.
Entonces aquí en el 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, mire hermano, mire, porque aquí cita a lo que habló David, porque David, así como fue salmista, también fue profeta del Señor. Fue un salmista, pero también fue profeta. Que Dios le abrió la boca, mis hermanos. ¿Cuánto profetizó David acerca del Señor? ¿Cuánto profetizó? Y el Señor le reveló, le mostró, hasta mismo David le mostró acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y aquí cita lo que dice ese salmo. Veía al Señor siempre delante de mí. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Como el Señor, mis amados, le revela a David y le muestra acerca de Jesucristo. Le revela la resurrección, que le estaba revelando la resurrección. Su alma, él no fue dejado en el Hades. Y él no fue dejado ahí. No. Por eso dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, mis hermanos, el cuerpo del Señor fue preservado. El cuerpo del Señor fue guardado de la corrupción, de la descomposición. Entonces vemos cómo se le reveló a David de antemano, se le mostró cómo aquí el Señor le ilumina a Pedro, cómo el Señor le muestra al apóstol Pedro para darle a conocer la palabra al pueblo, para hablarle a un pueblo, aún a aquellos que fueron contradictores, aún aquellos, mis hermanos, aquellos que se levantaron en oposición. Porque aún Dios le estaba hablando a aquellos que eran opositores, aún a aquellos que se levantaron contra el Señor, contra su ungido, que mis hermanos, porque así lo cita la palabra. Vemos en el verso 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, vea, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque era la misma manifestación del Espíritu Santo, los mismos hechos gloriosos del Espíritu Santo delante de un pueblo que estaba reunido, delante de un pueblo que estaba ahí congregado. Los hechos del Espíritu Santo, la misma manifestación, la misma promesa de Dios, mis hermanos, manifestada en el desatar divino, en lo que Dios había prometido, porque el Señor prometió, y lo que Él prometió, hermano, Él lo cumplió, porque Dios es verdad, verdadero en lo que promete, verdadero en lo que el Señor de antemano anuncia. Porque él de antemano anunció, de antemano proclamó el Señor las cosas que iban a suceder, los acontecimientos acerca de su Hijo Jesucristo, los hechos de Cristo, cómo se le reveló a David, cómo se le mostró acerca de la resurrección, acerca de esa resurrección, acerca de lo que iba a acontecer.
Y así se le reveló y así se le manifestó, mi hermano. Y así se le dio a conocer al pueblo la palabra. Así se le dio al pueblo la palabra. ¿Qué estaba pasando en esos corazones en ese instante? ¿Qué estaba aconteciendo, mis hermanos, en ese instante? Cuando estaban escuchando de la boca del apóstol Pedro esta palabra, mis hermanos, que no era cualquier discurso, no era cualquier predicación, no, era algo sobrenatural, algo que le traía al pueblo, mis hermanos, le iba a traer al pueblo, hermano, bendición, le iba a traer al pueblo convicción, un rearguir del espíritu que venía sobre el pueblo, que fueron tocados con la palabra, fueron tocados, fueron quebrantados con la misma palabra de Dios. ¿Cuántos corazones empezaron a ser quebrantados? ¿Cuántos empezaron, mis hermanos, a ser confrontados y a ver su condición? Porque Dios nos hace ver nuestra condición. Dios nos muestra nuestra condición. A la luz de la palabra, vamos viendo nuestra condición. Vamos entendiendo cuál es nuestra condición. Vamos entendiendo de qué estamos hechos, mis amados, y qué es lo que hay en nuestra carne, y qué es lo que hay en nuestro corazón. Se va revelando, se va manifestando aún los pensamientos profundos del corazón a través de la palabra, de la exposición de la palabra, cuando la palabra está llena del Espíritu Santo. Ahí se va manifestando lo oculto, se revela, lo que está en tinieblas se revela, se manifiesta, se da a conocer, viene a la luz. Viene a la luz. Cuántas cosas, mis amados, han venido a la luz que estaban en la oscuridad, que estaban ahí escondidas, el corazón, porque el corazón encubre. Cuánto encubrimos muchas veces, hermano. Cuánto pecado encubrimos, cuánta maldad encubrimos, cuántos malos deseos, cuánta concupiscencia, cuánto engaño, cuánta mentira muchas veces se encubre. Porque somos muchas veces expertos en encubrir, pero viene el Espíritu Santo y saca a la luz, viene el Espíritu Santo y empieza a mostrar, viene el Espíritu Santo y empieza a revelar el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, empieza a hablar, mis hermanos, empieza a hablar, sí. Y empieza el Señor a desbaratar argumentos, esos argumentos que muchas veces tenemos ahí. El Señor los empieza a desbaratar y empiezan a caer fortalezas. Y el Señor empieza a derribar fortalezas porque empieza el Señor a hacerlo. Toda fortaleza que había ahí en el corazón, en el alma, fortalezas de dureza, fortalezas de religiosidad, fortalezas de apariencia, fortalezas de hipocresía religiosa. Dios empieza a desbaratar, Dios empieza a deshacer esas fortalezas, Dios empieza, mis hermanos, a destruir fortalezas de altivez, orgullo. Todo ese orgullo, mis hermanos, ¿cuántos tenían ese orgullo religioso? Y el Señor empieza a desbaratar, el Señor empieza a través de la confrontación, a través de la exposición de la palabra, a través, hermano, del consejo divino, a través de lo que Dios da, inspirado por el Espíritu Santo, a través de lo que Dios derrama, mis hermanos. Oh, sí, en la inspiración del Espíritu Santo, en el denuedo, en ese denuedo, porque vive Jehová en cuya presencia estamos, mis hermanos, que el Señor está restaurando ese denuedo, sí, por eso, oh, sí, oh, el Dios poderoso se levanta en este tiempo, por eso la voz de Dios se vuelve a oír, la voz de Dios se vuelve a escuchar, oh, a través de un pueblo, a través de un remanente, ahí está la voz de Dios. Ahí está la palabra del Dios viviente. Ahí está el Señor, el Todopoderoso, que está hablando a su pueblo, que está hablando, porque Él está hablando. Ay, bendito sea su nombre. Sí, Él no está callado. Él no está callado. En este tiempo Él está hablando. En este tiempo Dios le está amonestando. En este tiempo Dios le está exhortando. Porque hay una palabra, mis hermanos, hay una palabra viva. Oh, sí, Dios se la está dando a los hijos. Dios se la está dando a su pueblo. Es la palabra que la está dando en este tiempo el Señor. Está llamando a los hijos. Sí, los está llamando. Los está llamando. Los está convocando el Dios Todopoderoso porque los quiere restaurar,
porque los quiere sanar, porque el Dios del cielo quiere levantar en sus hijos, los quiere levantar, los quiere enderezar. Hijos que se torcieron, pero Dios los quiere enderezar. Hijos que se rebelaron, pero Dios los quiere volver a la senda de los justos, a la prudencia de los justos. Sí, Dios los quiere hacer volver, mis hermanos. Es el Dios todopoderoso que está hablando. Es el Rey eterno que está hablando, que ha venido a tomar bocas para hablar, que ha venido a tomar bocas para anunciar, para publicar a su pueblo. Oh, porque Él está publicando su palabra. La palabra se abre y la palabra se pregona, la palabra de Dios. Porque ahí estaba la palabra, hermano. Ahí estaba lo de Dios, lo de Dios. Ahí no estaba un Pedro en la carne, no, no. Ahí no estaba un Pedro carnal de ninguna manera. Ahí estaba un Pedro en el espíritu. Ahí estaba un Pedro en el fuego. Ahí estaba enfogonado en el espíritu. Oh, sí. Ahí estaba ese denuedo. Ahí estaba esa gracia ungida fluyendo. Oh, en el espíritu, la palabra, citando la palabra en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, para el momento, sí, para el tiempo propicio, el momento que era propicio. Ahí Dios estaba hablando, ahí estaba el Señor. Ay, bendito sea su nombre, tomando esa boca, oh, haciéndole saber al pueblo, revelándole al pueblo, mostrándole, aleluya, que lo que hizo Cristo no fue en vano, que el sacrificio no fue en vano, de ninguna manera fue en vano el sacrificio, que la obra de Cristo no fue en vano. Oh, mis amados, ahí el pueblo lo estaba entendiendo. Ay, el pueblo lo estaba entendiendo, lo estaba comprendiendo. Estaba entendiendo de por qué murió, para qué dio su vida. Oh, para qué dio su vida. Oh, para qué lo entregó todo en esa cruz. Lo estaba entendiendo a la luz de la palabra. Lo estaba comprendiendo. Cuánta comprensión estaba desatando el Espíritu Santo. Cuánta comprensión, cuánto entendimiento estaba derramando el Espíritu Santo, porque ese entendimiento lo estaba desatando. Así como hay un entendimiento que está desatando Dios en este tiempo, lo está desatando, lo está desatando. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sí. Sí, porque lo está desatando Dios. Siento por el Espíritu que lo está desatando. Siento por el Espíritu que lo está impartiendo. Siento por el Espíritu que lo está obrando, Es el Señor que está obrando. Es el Señor que está impartiendo lo de Él. El Espíritu Santo. Porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora de la restauración de todas las cosas. Ha llegado el tiempo, mis amados. Ha llegado la hora de ello. Ha llegado el tiempo de ello. De que todo se restaure. Que muchos vuelvan al camino. Que muchos entren en el orden de Dios. Que muchos de los hijos entren en el orden de Dios. Porque tienen que entrar en ese orden. En el orden pactado. En el orden prefijado por el Dios del cielo. Porque han vivido una vida desordenada. Han vivido una vida, mis hermanos, muy desordenada. Una vida, mis hermanos, alejados de Dios, una vida en desobediencia, porque así han vivido, así han andado en una desobediencia, mis hermanos. No ha habido una sujeción sincera, verdadera, pero es el tiempo donde muchos hijos vuelven al orden, vuelven al camino donde se salieron, y Dios los trae. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios los convoca, Dios los reúne, Dios los rearguye. El Espíritu Santo viene a rearguir, el Espíritu Santo viene a tocarles, el Espíritu Santo viene a hablarles, el Espíritu Santo viene a desatar sobre ellos una palabra, viene a impartir sobre ellos una palabra, donde el Señor le está diciendo: hijo mío, vuelve al camino, hijo mío, vuelve a la oración, hijo mío, vuelve a la intercesión, hijo mío, vuelve a invocar mi nombre, hijo mío, vuelve a mi palabra, ve a mi palabra, escudriñala,
vuelve a la palabra. Y ahí está el Espíritu Santo llamando. Ahí está el Espíritu Santo, el Dios del cielo, el poder, el fuego de Dios que cae sobre los corazones, el poder del arrepentimiento que viene, la gracia del arrepentimiento que se desata, la gracia del arrepentimiento que se imparte, que se derrama, que se derrama. Y muchos dicen, sí, es mi Padre que me está hablando, es mi Padre, es mi Padre, es mi Dios que me está llamando, porque el que es hijo sabe quién le está hablando, el que es hijo sabe quién es el que le está ciertamente amonestando, el que es hijo lo sabe, lo entiende, lo comprende, empieza su corazón a ser compungido, empieza a gemir allá en su corazón empieza a desatarse un gemir, oh sí, empieza a desatarse, aleluya, oh sí, empieza el Dios del cielo a resucitarlo, a levantarlo, a disipar ese espíritu de muerte, a disipar ese espíritu de sequedad, a disipar ese espíritu de frustración, a disipar ese espíritu de orgullo. El Señor empieza a disiparlo, el Señor empieza a quitar, a arrancar, el Señor empieza a deshacer. ¿Cuánto el Señor empieza a deshacer? ¿Cuánto el Señor empieza a hacer, mis hermanos? Obra poderosa, obra prodigiosa. Empieza el Señor, ay hermano, a desatar, a desatar. Oh, porque el que trabaja es Él, el que hace es Él, el que se imparte es Él, es Él, es Él. Dios estaba trabajando ahí con Pedro, Dios estaba trabajando ahí, el Espíritu Santo estaba trabajando ahí con Pedro. Oh, estaba trabajando, lo estaba usando en el momento, Él estaba tocando los corazones. El Espíritu Santo imparte la palabra, la imparte a los corazones, aleluya, la imparte, la imparte. Ay, esa persona lo va entendiendo, porque no es una charla cualquiera, mis hermanos. Ay, mis hermanos, no son seminarios muertos. ¿Cuántas veces la iglesia corre a esos seminarios muertos? ¿Cuánto la iglesia ha corrido a eso? Y corren a esos seminarios y corren a tanta cosa, mi hermano, mi hermana. Ay, sigue la misma muerte y sigue la misma asolación y sigue la misma ruina y sigue la misma desgracia. Y sigue lo mismo y lo mismo con lo mismo, pero cuando llega Dios ya no es lo mismo con lo mismo. Cuando se imparte el Espíritu Santo ya no es lo mismo con lo mismo, no. Cuando hay un fuego que se desata, mis hermanos, ya no es lo mismo con lo mismo, no, de ninguna manera, no. Las ataduras empiezan a quemar, muchas cosas empiezan a suceder porque está presente Dios, Él está presente, y cuando Él está presente, cosas maravillosas ocurren, cosas poderosas acontecen porque Él está presente. Oh, sí, Él extiende su mano cuando Él está presente y Él sabe cuál es la necesidad tuya. Oh, Él sabe aún de qué estás atado y a qué estás atado. Oh, Él lo sabe, aleluya, Él sabe eso y Él está presente para desatarte. Él está presente para hacerte libre, verdaderamente libre, porque hay un poder liberador en la palabra. Hay un poder liberador, un poder que libera y está liberando a la gente, está liberando vidas que estaban ahí atadas, que estaban bajo el efecto de la mentira, el engaño, y Dios viene a liberar, Dios viene a hacer poderosamente, aleluya. Ahí está el poder, ahí está el agua esparcida, ahí está la presencia, ahí está como estaba la presencia acá, como estaba Dios ahí. Ahí estaba Dios con Esdras, como también estaba aquí con Pedro. Oh, sí, ellos como siervos de Dios, como autoridades puestas por Dios, puestas que Dios puso, esas autoridades que Dios colocó. Dios delegó autoridad en ellos, aleluya. Y ahí estaba Dios a través de ellos, sí, bendito sea su nombre, impartiéndose
impartiéndose, dándose al pueblo, oh, dándose a los necesitados, oh, salvando a los perdidos. Eso hace Dios. Él ha venido a salvar a los perdidos. ¿Cuánta vida estaba perdida? Perdidos, muy perdidos, mis hermanos. Perdidos en pecado, perdidos en religión, perdidos en el mundo. Y Dios la viene, mi hermano, a rescatar. Dios viene a salvar. Eso hace Dios, aleluya. Él da la palabra con propósito. Con el propósito, mis hermanos, de que el pueblo se salve. Que al oír la palabra se arrepientan. Que al oír el mensaje se arrepientan. Que al oír la palabra caigan de rodillas ante él y se arrepientan. Oh, sí, confiesen sus pecados para que sean perdonados. Oh, sí, mis hermanos, para eso el Señor da, para eso el Señor abre el libro, para eso el Señor empieza, mis hermanos, a dar palabra, a dar palabra. Oh, sí, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Cuánta gracia, cuánta bendición, cuánto poder, aleluya. Cuánta gracia, aleluya. Oh, cuánta bendición, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice ahí en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Mire, mis hermanos, lo que sucedió. Mire lo que aconteció. Porque había un pueblo que estaba escuchando. Había un pueblo que estaba oyendo, como en los tiempos de Edra y Nehemías. Ahí había un pueblo que estaba oyendo. Aleluya. Mire el efecto de la palabra. Mire, mis hermanos, el poder de la palabra. Mire, mis hermanos, como el Señor, aleluya, como el Dios poderoso hizo que muchos corazones fueran compungidos en ese momento. Ay, mis hermanos, ellos vieron su condición a la luz de la palabra. Ellos vieron su condición. Ellos la vieron, oh sí, porque ellos se dieron cuenta que no estaban bien delante de Dios, que había algo que los separaba y era el pecado, la maldad. Oh, sí, ellos lo pudieron entender. Ellos lo pudieron entender, mis hermanos. Por eso yo le oro al Dios del cielo y le ruego al Dios del cielo, sí, que Dios desate, el Señor Dios Todopoderoso. Oh, sí, un mayor poder de convicción. Oh, sí, que el Dios del cielo desate sobre todas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras casas, oh, sobre las iglesias, sobre aquellos ministerios desviados, aún sobre aquellos pastores desviados que se han desviado de la sana palabra, la sana doctrina. Oh, sí, que el Dios del cielo, los redarguye, que el Dios del cielo los toque con el poder de su palabra, que el Dios del cielo, que el Dios del cielo les hable, que el Espíritu Santo les hable, que el Espíritu Santo haga saber sus palabras a aquellos que se han desviado, aquellos que han dejado el camino, aquellos que ahora están siguiendo engaño y mentira. Oh, sí, que sea el Dios poderoso, que sea el Dios poderoso hablando, que sea el Dios poderoso haciendo, que sus corazones sean compungidos, sean tocados, que Dios toque los corazones, que esa dureza no sea más, que esa dureza no sea más, no sea más esa dureza, que esa rebeldía no sea más, que eso se vaya, que eso sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, ahí dice el 37, al oír esto se compungieron, oh, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Oh, bendito sea su nombre. Que digamos también, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a lo que tú estabas hablando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer a cada casa? ¿Qué va a hacer cada familia?
a la voz de tu palabra, ¿qué vamos a hacer? Oh, ellos estaban diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Oh, bendito sea su nombre, aleluya. Estaban preguntando y Dios respondiendo, porque, oh sí, Dios responde. Dios responde, gloria al Señor, siempre habrá, oh, una respuesta, Dios traerá una respuesta, una divina respuesta. Oh, sí, aleluya, porque Dios da respuesta, porque Dios habla ante la necesidad, Dios habla. Si hay necesidad, hermano, oh, de ser salvo, Dios viene y habla. Dios viene y habla. Si hay necesidad de restauración, Dios viene y habla como está hablando día tras día. Oh, si hay la necesidad, Dios responde. Dios responde. Dios responde al corazón que se humilla. Dios responde al corazón que se humilla. A ese hermanito que se humilla. A esa hermanita que se humilla. Sí. Oh, sí, aquel que dice, aleluya. Oh, yo creía que me las sabía todas, pero ahora, Señor, me revelas. Me muestras a la luz de la palabra, oh, cuál es mi condición. ¿Cuál es mi condición, Dios mío? Oh, que era tan engreída, orgulloso, orgullosa. Pero ahora a la luz de la palabra caigo de rodillas. Ahora lo que Dios tú me estás diciendo, a lo que el Espíritu Santo está hablando. Ahora caigo de rodillas, humillado. Ahora me doy cuenta de lo que es mi humanidad. Me doy cuenta. Ahora se revela lo que es mi debilidad, lo que es mi flaqueza. Cuán débil soy, cuán frágil. Oh, sí, cuán frágil soy. Ay, ahí se revela la luz de la palabra, nuestra condición, aleluya. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Y ahora la luz de la palabra decimos sí. Tengo necesidad de mi Cristo. Tengo necesidad de la sangre de Cristo. Tengo necesidad de esa sangre. De esa sangre que me limpia de todo pecado. De esa sangre que me lava. De esa sangre que me limpia. Tengo necesidad de mi Cristo. Tengo necesidad de Él. Oh sí. Oh sí, tengo esa necesidad. Porque Dios hace, mis hermanos, Dios hace que verdaderamente entendamos. El Espíritu Santo hace que verdaderamente reconozcamos. Por eso Él está bajando a muchos, los está bajando de todo lo que ha sido ese orgullo, mis hermanos, porque mucho orgullo ha entrado al corazón. Cuánto orgullo, el orgullo porque tiene mucho estudio, el orgullo que ha entrado al corazón, mis hermanos, porque Dios tiene un conocimiento, un intelecto, un conocimiento este siglo. Y cuántos se han hecho orgullosos, diablo de hijos de Dios, que se han hecho orgullosos. Oh sí, que se llenaron de orgullo, de presunción. ¿Cuántos se llenaron de presunción? ¿A cuántos aún, mis hermanos, se les subió el ministerio a la cabeza? Ay, mis hermanos, se llenaron de arrogancia y presunción. Oh sí, mis hermanos. Oh sí, se les infló el pecho. Oh sí, de tanta presunción. Se les infló el pecho de tanto orgullo. Que ya no quieren atender la voz de Dios. Oh, que no quieren atender una exhortación. Oh, cuando Dios, mi hermano, está hablando, cuántos, pero Dios va a quebrantar. Vive Jehová, que Dios va a quebrantar. Vive Jehová, que Dios va a derribar del caballo. Vive Jehová, que Dios va a batir por el polvo, la soberbia y la arrogancia, porque va a ser abatida. Y todo lo que está, mi hermano, encumbrado, el Dios del cielo va a bater, el Dios del cielo va a derribar lo que está encumbrado. Porque cuánto está encumbrado, porque los hombres se encumbraron, cuánto el hombre ha levantado, cuánto se ha levantado. Oh sí, porque el hombre ha venido a levantar en medio de la iglesia, han venido a levantar, oh, esas torres de Babel,
Babel, esas torres de Babel que han sido levantadas dentro de la iglesia. Pero vive Jehová que Dios va a derribar, vive Jehová que Dios va a desmenuzar y va a caer toda torre, va a caer lo que ha confundido al pueblo, va a caer lo que ha extraviado al pueblo, va a caer lo que ha engañado al pueblo. El poder del engaño va a ser removido, va a ser removido. Oh sí, porque va a haber exposición de la palabra. Oh sí, porque el Dios del cielo va a tomar hombres y mujeres humildes. Oh, en la sencilla y en la humildad, oh sí, los va a tomar para que lleven su palabra. Oh, Dios los hace confiables para él. Dios los levanta como confiables para él y los envía en la confianza. Oh, él los envía, aleluya. Y el Dios del cielo en medio de los mensajes, aleluya, va a hacer que el Espíritu Santo se desate en medio de los mensajes, en medio de la administración, la palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Por eso muchos van a caer rendidos ahí de rodillas. Oh, de rodillas, aleluya, de rodillas ante Dios, de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre, aleluya. Así como cuando Dios en los siglos pasados tomó instrumentos como Juan Wesley. Ay, sí, lo ungió, lo llenó el Espíritu Santo, lo llenó, aleluya. Y esas predicaciones que antes eran predicaciones de liturgia muerta, ahora eran predicaciones avivadas, ahora era un mensaje avivado, lleno del Espíritu Santo, porque era Dios abriendo las palabras, era Dios iluminando la palabra, aleluya. Y la gente, aleluya, caía de rodillas, la gente caía de rodillas, aleluya, arrepentida delante de Dios, aleluya. La gente abrazaba aún las columnas de aquellos templos, aleluya. Ay, porque tenían temor y pensaban que iban a descender vivos al infierno. Ay, estaban ahí, aleluya, tocados por la palabra de Dios. Estaban ahí ministrados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Sí, aleluya. Bendito, alabado sea su nombre. Por eso el Señor viene a hacer una obra poderosa. Y Él está, mis amados, sustituyendo y está tomando un sacerdocio nuevo en este tiempo. Lo está tomando. El Dios poderoso está tomando. Oh, sí, un sacerdocio limpio. Un sacerdocio que teme a Jehová. Sacerdotes que temen al Señor. Sacerdotes fieles. Hombres fieles como lo eran Nehemías, Esdras. Oh, sí, bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, siervos fieles como lo fue Pedro. Oh, sí, aleluya. Porque vivió su vida para Dios. Oh, sí, dio su vida para Él. Entregó su vida. La entregó para Cristo. Vivió para Cristo todos los años de su vida. El momento que le reveló Cristo. El momento en que se manifestó Cristo. Fue para vivir para su Señor. Fue para predicar su Señor, aleluya. Porque Él predicó a Cristo, anunció a Cristo, vivió a Cristo, presentó a Cristo con su vida, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Vemos aquí en el verso 38, Pedro les dijo, aleluya. Recordemos que Pedro estaba en ese momento lleno del Espíritu Santo. El Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Qué palabra, mis hermanos. Y Dios nos dice en este tiempo, Dios nos dice, mis hermanos, Dios nos dice para este tiempo, hijos míos, pueblo mío, sé salvos de esta perversa generación, de esta generación que está perversa, porque estamos en medio de una generación mala y perversa. Estamos en medio de una generación que está podrida, una sociedad podrida. Estamos en un mundo, hermano, que está cada día hundiendo más en el lodo de la maldad,
en el lodo de la corrupción, en el lodo de la suciedad, de la perversidad, de lo que es asqueroso. Oh, porque el pecado asqueroso, la maldad. Oh, sí, eso ofende a Dios, aleluya. Ay, mis hermanos, sí, pero Dios nos dice, sé salvos. Se salva esta perversa generación, de esta generación, mis hermanos, porque este mundo está peor que antes. Pero Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando, el Señor nos está hablando. Toma la palabra, lo que Dios te está hablando hoy. Toma lo que Dios te está diciendo en esta hora. Toma lo que el Espíritu Santo. No eches en saco roto la palabra, mi hermano, mi hermana. No olvide estas palabras, mi hermano. No olvide lo que Dios te está diciendo. No olvide lo que Dios te está advirtiendo. No olvide, hermano, el mensaje. No olvide la exhortación. No olvide lo que el Señor te está notificando. Ay, bendito sea su nombre, aleluya. Pedro le dijo a aquella generación, a aquellos hermanos que estaban ahí, oh, sé salvo de esta perversa generación, aleluya. Arrepiéntase, arrepiéntase, porque, oh sí, Dios quiere eso, que su pueblo se arrepienta. Dios quiere que su pueblo se arrepienta, que aún su iglesia se arrepienta, que sus ministros se arrepientan, porque tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Oh, sí, por tanto desvarío, arrepentirnos por tanta desobediencia, arrepentirnos y humillarnos, aleluya, delante de Dios, ante lo que Él habla, ante lo que Él dice, y volvernos de todo corazón a Él, y sujetarnos al que ciertamente nos está hablando. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Fíjese que el Dios de la gloria nos ha dado, hermano, en Cristo, grandísimas promesas. Fíjese cuánto nos ha dado, hermano, el Señor, cuánto Dios nos ha dado en Cristo. Él nos ha dado promesa, Él nos ha dado, hermano, a través de lo que nos ha prometido, aleluya. Nos ha prometido una salvación que es grande. Oh, mis hermanos, tomémoslo de Dios, porque la voluntad de Dios es que tu casa no se pierda, que tu casa sea salva. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, tramitámosle esta palabra a los hijos, tramitámosle la palabra a las personas que te rodean, mi hermano, mi hermana. Ora por las personas que te rodean, ora, clama, intercede por esa casa, intercede, clámale al Señor, pídele al Dios de la gloria. Preséntate delante del Señor con ruegos y súplicas. Oh, sí, dile al Señor, sí, Padre, tú eres fiel a lo que prometes, Dios, y si tú has prometido salvar, es porque tú vienes a salvar y tú vienes a levantar. Si tú has prometido sanar, es porque tú vienes a sanar, Padre. Si tú has prometido restaurar, es porque tú vienes a restaurar. Es porque tú vienes a sacar a muchos del error del pecado. Oh, es porque tú vienes a rescatar. Porque tú, mi Dios, eres fiel. Eres fiel, eres fiel. Párate así delante del Señor. Oh, sí, delante de Él, aleluya. Delante de Él, del que habló de los cielos, del que ha notificado, el que ha dicho, aleluya. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, oh, atiende la voz de Dios. Atiende cada día la voz de Dios. Atiende el mandamiento, atiende la instrucción, atiende lo que Dios te está diciendo, mi hermano, mi hermana. Dito sea su nombre, aleluya. Porque algo está haciendo Dios en tu alma, algo Dios está haciendo en tu corazón, algo grande Dios está haciendo en tu vida, algo prodigioso Dios está haciendo, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Dios Todopoderoso. Por eso en esta hora doy gracias a mi Dios, doy gracias a Él, doy gracias al Rey, doy gracias al Dios omnipotente, al Dios santo, al Dios glorioso. Doy gracias porque tú eres Padre, el todopoderoso Dios que está presente, el todopoderoso Dios que nos visita, el Dios todopoderoso que nos habla, el Dios todopoderoso que nos abre el libro, aleluya, tu palabra. Bendito sea su nombre, aleluya, papá.
Te ruego que nos ayudes, mi Señor. Yo te ruego, Padre, efecto de tus palabras, papá, cada día, Señor. Prospera más, Señor Dios mío, en nuestra alma. Que lo tuyo prospere más en nuestra vida, en nuestras casas. Que lo tuyo prospere más en mis hermanos y hermanas. Que lo tuyo crezca más, papá. Que el temor prospere. Que la reverencia prospere, papá. Señor mi Dios, yo te ruego, Señor Dios mío, que nos haga más piadosos, que nos hagas más entendidos, más sabios. Padre, yo te lo ruego, Señor Dios mío, que nos ayudes, Dios del cielo, Padre, que nos lleves más y más, Padre. Señor Dios mío, a prestarte más y más atención, papá, con dedicación, con amor, con esmero, con diligencia, con perseverancia, Padre. Por eso desata ese espíritu de perseverancia. Aviva más el fuego, aviva más, Señor, el fuego, el don, lo que ha sido puesto, Padre, en medio de tu pueblo, lo que tú le has dado a cada varón, a cada mujer, Señor. Aviva, Señor, ese fuego, imparte más, concede más, desata más, papá. Yo te lo ruego por amor a tu santo nombre y te lo clamo y te lo suplico porque tú eres Dios. Gracias, Señor bendito. Sigue, Padre, sigue impartiéndote, Padre, abundantemente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Y líbranos, Padre. Y guárdanos, Señor. Guarda nuestras casas. Guarda nuestras casas. Guarda cada casa, papá. Señor Dios mío, Padre. Presérvanos, Dios mío, de esta generación mala y perversa. Líbranos de todo lo que está moviendo. Líbranos, papá, de todo lo que está sucediendo en esta tierra. De todo lo que está aconteciendo en esta tierra, papá. De toda la maldad que se ha desatado en las naciones. Cuánta maldad se ha desatado. Cuántos poderes, Padre, del diablo se han desatado sobre la tierra. Para, Dios mío, Señor, corromper, para dañar, para destruir. Cuánta juventud destruida. Cuánta juventud, cuánta niñez, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío. Niños que están siendo pervertidos tan temprana edad, Señor Dios mío. Yo te pido que tenga misericordia. Yo te oro, yo te ruego que preserve. Yo te ruego, papá. Yo te ruego, Dios del cielo, Señor, que nos lleves, Padre, cada día a estar en la brecha, a estar ahí en la brecha, Padre, a estar ahí delante de ti, Padre, delante de tu presencia, rogando, clamando, Padre, invocándote, Dios del cielo, papá, porque más que nunca necesitamos de ti, más que nunca necesitamos del Espíritu Santo, más que nunca, más que nunca. Por eso, Dios mío, Señor, como aquel pueblo, Señor, que al oír la palabra se humilló, como aquel pueblo que al oír la palabra, Dios mío, Señor, se postró y levantó sus manos ante ti. Así también, Padre, Dios del cielo, Señor, nosotros, Padre, Dios mío, como pueblo que está, Dios mío, Señor, oh Padre, en este tiempo, Dios del cielo, para este tiempo, hacemos de la misma manera, Señor, nos humillamos, papá. Oh Señor Dios mío, y en la necesidad, venimos ante ti en la necesidad, oramos, y en la necesidad, Dios mío, rogamos, papá, para que tú, Dios del cielo, Padre, nos guardes, y para que tú, Dios del cielo, nos preserves, Dios del cielo, papá.